salvación, eres mi llamado y mi perdición. Prosigo a la meta y te alabo, nada me podrá separar de ti. Amén. Saludo a todos mis hermanos que siguen este estudio bíblico de los días domingos y les doy la bienvenida a este nuevo estudio. Y vamos a participar del fruto del Espíritu, ya el penúltimo, que es mansedumbre, que viene tomado muy cerca también con la palabra humilde. Entonces yo voy a comenzar haciendo una oración para que el Señor abra nuestro entendimiento y podamos comprender lo que Él quiere para nosotros a través de esta palabra. Padre Celestial, gracias te doy por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor, de escudriñar su palabra, que es una guía para todos nosotros, Señor, en el buen comportamiento y en buenas cualidades y características que usted quiere para cada uno de nosotros. Gracias le doy por todo aquel que escucha, para que pone esta palabra en su corazón, para que la pueda aplicar el día de mañana. Todo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a estudiar una de las características más importantes que tienen que tener los hijos de Dios, los cristianos, y que nos diferencia de los que no siguen a Cristo o los que están en el mundo. Y es, ¿no es cierto?, como les decía, la humildad y viene de la mano con la mansedumbre. Entonces voy a leer un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 3, le voy a dar lectura. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. La palabra es clara para nosotros como introducción al tema de que el apóstol Pablo, ya preso, le escribe esta carta a los hermanos de Éfeso, recomendándole un comportamiento que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, como les digo yo, que nos hace la diferencia, que tenemos que comportarnos con humildad y con mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. Entonces él le hace esa recomendación. ¿Para qué? Para que reine la paz, para que no haya la discordia, para que no hayan peleas, no hayan discusiones, sino que haya paz en el pueblo de Dios, en la iglesia de Éfeso y también en nuestros tiempos para cada uno de nosotros. Entonces, uno de los frutos que vamos a estudiar entonces es la mansedumbre, que tiene una condición, una definición de condición de ser manso, ¿ya? Y humildad, que es una actitud del interior, una actitud que nos hace diferente a los demás, somos humildes, y eso es tener serenidad y blandura en las palabras y en la voz. O sea, somos tranquilos, somos serenos, no nos arrebatamos, no tomamos decisiones impropias, a la primera, a la loca, no, sino que nosotros debemos meditar y debemos ser tranquilos, tomar todo con calma y así solucionar las cosas. Eso es una humildad, la humildad que el Señor quiere que tengamos. Ahora, esto no viene con nosotros, muchas veces en nuestro carácter como seres humanos, como carácter que viene con nosotros, no es ser humilde, o muchas veces no ser, evitar de ser manso, pero cuando venimos al Señor, Él transforma en nuestro carácter. Y cómo nosotros podemos y necesitamos tener estas cualidades pidiéndoselas a Él en oración, buscando al Señor, orando y pidiéndole que nos cambie nuestro interior para ser más humildes y más mansos en nuestra forma de actuar. Y muchas veces somos probados, en actitudes cotidianas, en nuestro trabajo, en los estudios, en las micros, con nuestros vecinos. Muchas veces hay muchas situaciones que nos irritan y quieren hacernos caer en pleitos, en problemas, en levantar la voz, pero nosotros como hijos de Dios somos diferentes y tomamos las cosas de otra forma. Entonces la humildad es una de las cualidades que el Señor quiere para nosotros y que va de la mano con la mansedumbre, como le está recomendando aquí Pablo a los hermanos de Efesios. ¿Ya?
Entonces el Señor quiere eso para nosotros. Esto es algo que tiene que estar en el Hijo de Dios, que es diferente a los demás. La condición de ser manso es una condición dada por el Espíritu Santo y nos enseña a portarnos con blandura y serenidad frente a cualquier situación. ¿Ya? Cuando viene una situación mala, cuando hay un problema que nos irrita, que nos enoja, nosotros tomamos con blandura si ahí está la mansedumbre en nosotros. La tomamos a la liviana si está la mansedumbre o este don o este fruto en nuestras vidas. El Señor nos ayude, porque también yo he escuchado por ahí que ser manso o sumiso es para los débiles y para los bobos, dicen algunos. Pero el Señor nos ayude y nos bendiga, porque el mayor ejemplo de sumiso y de mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Él lo pudo hacer, nosotros también podemos hacerlo. Y no era débil nuestro Señor Jesucristo, no era débil, Él fue siempre fuerte, y cuando había que aplicar mano dura, Él lo hacía. Y vamos a verlo también a través de la palabra en los ejemplos que vamos a tomar el día de hoy. Pero ser manso también nos lleva a tener cualidades, y entre esas es que somos llamados a la voluntad de Dios. Somos llamados a ser sumisos a la voluntad de Dios. Cuando usted es manso, cuando hay mansedumbre en su vida, sinónimo que somos sumisos a la voluntad de Dios. Si Dios nos manda a trabajar, si Dios nos saca de donde estamos y nos lleva a otro lado, no vamos a ir con fuerza, no vamos a ir con espíritu de enojo, sino que vamos a ir sumisos, vamos a ir humildes, porque el Señor nos dejó que nosotros no estamos para mandar, sino que estamos para ser mandados, para ser sus siervos de los demás, no para ser señores. Él lo dejó como ejemplo, que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, nosotros somos sumisos a la voluntad de Dios. Si Él nos manda, lo hacemos con alegría, con gozo, con humildad. También estamos dispuestos a aprender en forma sumisa, en forma humilde. Cuando alguien viene y nos enseña algo que muchas veces pensamos que era así y es de otra forma, lo tomamos en forma sumisa y mansamente y decimos: está bien, eso es para mí, hay un error, yo lo reconozco, y eso es humildad. Reconocer que estamos en errores, y a veces reconocer que a veces caímos en errores o nos influenciaron a caer, y nos reconocemos como falto. Esa es humildad también. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude para ser humildes y para tener esta mansedumbre en todos nuestros actos y nuestra forma de ser. Cuando ya, ¿no es cierto?, vengan sobre nosotros la prueba, la lucha, venga el conflicto, nosotros tenemos que bajar nuestras revoluciones y pedirle al Señor que nos dé la solución a los problemas. Y no ser nosotros, con nuestra fuerza, solucionar muchas veces, como vamos a ver el ejemplo del día de hoy de Moisés, que hubo un cambio grande en su vida, ¿no? Todos conocemos la historia de Moisés. Moisés fue un hebreo que fue criado en la corte egipcia como un hijo de un rey, un faraón, y él era muy, su forma de pensar y su forma de actuar era muy descontrolado, era muy airado y actuaba en forma impensada muchas veces. Y lo vemos allí en el libro de Éxodo, la historia de este gran Moisés, que fue el encargado de sacar el pueblo de Dios de allí de la esclavitud, como todos ya lo sabemos. Pero vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que como Moisés no había otro hombre más manso en aquella época. Dice allí en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, dice que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Tenía esa facultad, tenía ese don, tenía esa cualidad de hijo de Dios, de ser el hombre más manso que había en la tierra en aquel momento. Pero vamos a ver que él no partió de esa forma. Él fue muy descontrolado y fue muy airado. Pero hubo una transformación en su vida, ¿ya? Y esa transformación empezó en un momento en el cual, ¿no es cierto?, él tuvo un encuentro con una obra sobrenatural, una zarza que ardía y que no ardía, y ahí estaba la presencia de Dios.
pero vamos a ver que él era muy airado, descontrolado. Y eso vamos a ver una situación que pasó allí cuando él andaba recorriendo las localidades y vio que había una injusticia, y voy a leer la palabra. Dice que en aquel día sucedió que creció ya Moisés y salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces él actuó no con mansedumbre, no con humildad, sino que descontrolado, airado, esa actitud que no era apropiada, pero que más adelante la transformó el Señor. Dice que fue y ver esta injusticia, tomó la justicia en sus manos y mató al egipcio y después lo enterró en la arena. Y esto dejó un cambio en su vida. Él ya tuvo que arrancar, tuvo que huir de aquel lugar. Entonces, su forma de actuar no era la apropiada. Él no está haciendo no está haciendo ejemplo en este momento para nosotros como hijos de Dios, de un hombre humilde y manso. Pero hubo algo en su vida, hubo un encuentro que lo hizo cambiar. Y eso está allí en el libro de Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 4. Y dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en el medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Entonces, ¿con quién tuvo el encuentro en aquel momento? Dice que ese encuentro lo tuvo, ¿no es cierto?, con el Hijo de Dios, dice, y llamó Dios en medio de la zarza. El verdadero, el único Dios lo llamó. Y ahí fue el encuentro, fue algo extraordinario, fue como ver algo que quizás había escuchado, que había un Dios poderoso, que había un Dios que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizás en un momento escuchó una historia de su pueblo, de su nación hebrea, pero en este momento estaba frente a la presencia de este Dios que lo llamaba y le decía Moisés, y lo llamaba por su nombre. Entonces, desde ese momento, de esa relación, desde ese encuentro con esa zarza que ardía y la voz y la presencia de Dios que estaba en aquel lugar, que este hombre descontrolado cambió. Y ya no era este hombre airado, sino que pasó a ser una persona transformada y mansa. ¿Ya? Y ahí después lo tenemos en varias situaciones, cuando ya sacó al pueblo de Israel, que ya no era el mismo, no era ese hombre que tomaba decisiones bruscas, sino que era el hombre que administraba la voluntad de Dios para este pueblo. Y muchas veces fue probado, aún por el pueblo, su propio pueblo, por sus propios hermanos. Dice que murmuraban de él. Allí en Éxodo 15, del 24 al 25, fue un momento en que el pueblo murmuró porque no tenían agua. Y llegaron a un pozo, dice que había agua salada, y este pueblo murmuró y le dijo: Moisés, nos sacaste de allá, Moisés, y ahora venimos a morir al desierto. ¿Y qué hizo Moisés? Habló con Dios, y Dios le dijo que, ¿no es cierto?, allí en esa agua, ¿no es cierto?, diera y voltear un árbol y esa agua se volviera dulce. Pero ahí vemos que Moisés ya no era este hombre airado ni descontrolado, sino que tomó toda la calma y le pidió a Dios que diera la solución. No era este hombre que podía haber tomado la espada y haber matado a aquellos que murmuraban. No, Moisés ya estaba controlado, ya actuaba humildemente y con mansedumbre. No era el hombre brusco, no era el hombre que podía haber tomado la espada y haber defendido su honor. No, en este momento él dejó todo en las manos de Dios. Más adelante también fue allí murmurado cuando tuvo que sacar el agua de la roca. Muchas veces allí también fue probado, pero allí demostró nuevamente que había mansedumbre en su corazón y que era muy manso. Por eso que allí en el libro de Números 12:13 habla de que no había otro hombre más manso,
porque él tenía que controlar cuántas personas iban a su lado, tenía que tomar decisiones importantes, tenía que juzgar, y lo hacía muy pasivamente, no tomaba decisiones impropias, sino que iba y le consultaba a Dios, y Dios le daba las instrucciones. Aún Dios lo defendía cuando su pueblo murmuraba, aún lo defendía aún de sus hermanos, de Aarón y María, cuando lo quisieron calumniar. Allí él no interfirió, Moisés no pidió que lo defendieran, sino que Dios mismo lo defendió porque vio que Moisés era muy controlado y tomaba todo a la calma, hermanos. Entonces esa persona, este Moisés, que partió siendo un homicida, después que fue y tuvo un encuentro personal con Dios, fue transformado a una persona con mucha mansedumbre, un hombre con mucha humildad. Entonces eso nos enseña a nosotros que venimos al mundo con las cualidades, con actitudes que tenemos que entregárselas a Dios, y cuando conocemos a Dios, Él trabaja sobre nosotros, sobre este fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, que nos enseña a comportarnos frente a las situaciones que nos rodean, que pueden ser muy drásticas, que pueden ser muy molestas para nosotros, que pueden hacernos explotar, pero si estamos realmente guiados por el Espíritu Santo, vamos a controlarnos y vamos a tomar todo en sus manos. Entonces Moisés fue uno de los ejemplos en los cuales podemos nosotros tomarnos el día de hoy. Otro es Abraham. Y la humildad de Abraham fue demostrada cuando, ¿no es cierto?, ahí en el libro de Génesis, tuvo que tomar una decisión con su sobrino Lot. ¿En qué tierras iba a habitar cada uno de ellos? Y dice que Abraham, allí en el capítulo 13, versículos 8 y 9, entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si yo fuera a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces había que tomar una determinación, había que decidir en qué lugar de la tierra podían vivir Lot y en este caso Abraham. Y dice que le dio la oportunidad a su sobrino Lot para decidir. Y Lot, como era visionario, pero no tan visionario como Abraham, no estaba tomado de la mano de Dios como Abraham. Lot vio que habían planicies a la orilla de los ríos que no estaban habitados, y él fue y tomó esos lugares para él y dejó a Abraham para los lugares menos apropiados, pero él lo hizo con alegría, con gozo. Dice que Abraham fue con sus animales para aquel lugar y Lot fue para los valles, a los lugares donde podía criar, podía sembrar y podía vivir tranquilo. Pero vamos a ver más adelante, hermanos y amigos, que Lot, ¿no es cierto?, se acercó mucho a una ciudad que no era de buenas actitudes, que como era Sodoma y Gomorra. Lot vivió en esa ciudad por su decisión, y Abraham muy tranquilo en las montañas con la bendición de Jehová. Por lo tanto, él evitó el altercado, él evitó la pelea con humildad, con mansedumbre. Le dijo: no importa, toma tú la decisión, yo te dejo y te concedo la oportunidad a ti de elegir. La oportunidad era para él era el mayor, él podía haber tomado la determinación primero, pero dejó a su sobrino que tomara esa decisión. Por lo tanto, él evitó el conflicto, como lo tenemos que hacer nosotros, como hijos de Dios, evitar los conflictos en bien de Jesucristo, en bien del Evangelio y en bien de nuestro prójimo. No podemos andar haciendo conflictos con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Nosotros somos llamados a ser pacificadores. Entonces la humildad también es una parte divina. Dice que la ira de Dios se dirige contra el pecado y el mal, pero eso no afecta su amor y compasión por nosotros. En el Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Al impío Dios todos los días lo ve con ira, pero es una ira, ¿no es cierto?, santa, una ira que está contra el pecado, no contra la persona, sino con el pecado que lleva esa persona, ¿ya? La ira humana frecuentemente es pecaminosa. Cuando hay ira en el ser humano, ¿no es cierto?, cuando hay ira en el amigo, cuando hay ira en aquel que está a nuestro alrededor, va a tomar determinaciones bruscas y quizás va a llevarlo a la pelea. Quizás, como vemos en la televisión, que las iras y las peleas llevan a la muerte. Más, ¿no es cierto?, la ira de Dios es divina, es santa y justa, ¿ya?
Y vamos a pasar a este ejemplo de humanidad divina, de mansedumbre divina, fue nuestro Señor Jesús. Allí en el libro de Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién? De Jesús. Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad el yugo sobre vosotros y aprended de él. Él es el ejemplo para nosotros en este momento. Moisés fue un ejemplo, Abraham fue un ejemplo, otros hombres de la vida, pero el primer ejemplo en nuestra guía es nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, él dice: aprended de mí, hermano, amigo, vecino que está viendo es aprender de quién. No es de mí el que está dando la palabra, no es del que está al frente de alguna asociación, sino que hay que aprender del Señor Jesús, que fue manso y humilde. Hizo muchas cosas demostrando que él era diferente a los demás. Lo que dijo él, ¿no es cierto?, es enseñanza para nosotros. Pero eso de ser manso y humilde no significaba que era indiferente, dice, hacia las cosas erradas. No iba a dejar de lado cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Y una de las cosas que estaban sucediendo y que ustedes me podrían decir el día de hoy, que es lo que sucedió en el momento cuando él entró al templo y vio algo que era injusto, que fue cuando él, ¿no es cierto?, encontró los vendedores. Allí en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16, voy a leerle: y haciéndose un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y le dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces aquí tenemos una triste escena donde nuestro Señor Jesucristo llegó hasta este lugar y se encontró con esta sorpresa de estos mercaderes en el templo, en parte interior del templo, y dejó manifiesto que él no era indiferente a estas cosas erradas que estaban pasando en aquel lugar, cosas que no correspondían, y purificó el templo y lo hizo a la fuerza. Sin embargo, en ningún momento quedó airado con aquellos hombres, sino que con la actitud codiciosa de ellos sí. Había mucha actitud codiciosa, pero no contra los hombres. Él no se airó ni guardó enojo contra aquellos hombres, sino contra la actitud de aquellos codiciosos que estaban en aquel lugar. Estaban vendedores que en forma fraudulenta engañaban a la gente, prestándole dinero. Había gente que vendía animales que no eran impuros para hacer los holocaustos, y además estaban ocupando un lugar, un espacio destinado para que los gentiles llegaran a la adoración. Entonces todo esto hizo que nuestro Señor Jesucristo se airara con la actitud de aquellos, pero esta actitud codiciosa de aquellas personas. Pero también hubieron momentos que también demostró más humildad también nuestro Señor Jesucristo, en el momento en el cual estaba con sus discípulos. Allí en el libro de Juan capítulo 13 versículo 5 habla de que, ¿no es cierto?, luego que puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y él jugando con la toalla con la que estaba ceñido. En este pasaje vemos a Jesucristo con sus discípulos en una actitud sumisa y de mansedumbre, que siempre está acompañada de humildad. Dice, tomó, ¿no es cierto?, el lavatorio y lavó los pies de cada uno de ellos. Algo que demostró a aquellos que estaban ahí que él vino a servir y no vino para que él sirviera. Demostró a nosotros como seres humanos que hijos de Dios, que estamos adiestrados o estamos enseñados con humildad, con mansedumbre, a servir a los demás, ayudar a los demás, a buscar el bienestar de los demás, y no buscar de atacar, sino que ayudarlos de una u otra forma. Él dejó demostrado ahí que él venía a servir y a lavar en actitud humilde los pies y secarlos a aquellos hombres. Eso es una demostración de humildad muy grande. Yo sé que ninguno de nosotros quizás lo haríamos con un extraño o con un amigo, quizás ni con nuestro padre, y a veces lo
pudiendo hacerlo, no lo hemos hecho. Pero Él lo hizo allí con sus discípulos. Así que el Señor nos ayude y esa demostración tan grande de humildad de nuestro Señor Jesús lo podamos repetir nosotros. Y por último también demostró en total sumisión a la voluntad de Dios, aunque eso le incluía su muerte. Cuando tomó la decisión allí, orando en el monte, ¿no es cierto?, diciendo que esta copa pasara, o este momento difícil pasara, que Él iba a hacer la voluntad del Padre, y esa era entregarse por cada uno de nosotros. Eso es también un acto de humildad y sumisión, es de mansedumbre, en forma tranquila, tomó esa determinación, la cual fue la orden del Padre de entregarse por cada uno de nosotros. El Señor nos ayude y bendiga a cada uno de ustedes en este día. Podamos tomar estos ejemplos de humildad, de mansedumbre, de sumisión, a sujeción a los demás, como ejemplo para nosotros en estos tiempos. Que podamos vivir tranquilos, que podamos ser humildes con nuestra gente que nos rodea, que podamos ser hombres pacificadores, como lo fue nuestro Señor Jesús. También nosotros dejando de lado a veces las cosas que nos rodean y que permiten que podamos caer. Tenemos que sentirnos fuertes, fortalecidos con Él, ayudados por Él. Si somos sus hijos y le pedimos a Él, Él nos va a acompañar. Como estos frutos que se encuentran aquí, frutos que se encuentran en el libro de Gálatas, que deben estar reinando en nosotros y que los hemos estado estudiando, nos van a ayudar a ser mejores hombres y mejores hermanos en pos de los demás y llevar el Evangelio con la frente en alto. Que no seamos apuntados, que no seamos temas de conversación de los demás, de nuestros vecinos, sino que en nosotros haya humildad y mansedumbre con todos. Así que les invito para el próximo domingo, ya vamos a estar concluyendo este tema, faltan algunas otras cosas y vamos a terminar ya con esta oración, pidiéndole al Señor que sea en sus vidas toda esta semana que comienza. Oro al Señor. Padre Celestial, Señor, gracias le doy en este momento, Padre, por cada uno de los que de una u otra forma están viendo esta lección bíblica, Señor. Ayúdanos a hacer y a seguir los ejemplos que usted ha dejado estipulados en la palabra suya, Señor. Ser como este Moisés, Señor, que después de ver esta zarza, Señor, arder, Señor, fue transformado, Señor, fue liberado, Señor, de la carga de esa vida que llevaba, Señor, y pasar y ser transformado a ser humilde y manso, Señor. Ser como nosotros también, Padre Celestial, en nuestras vidas, sé tú enseñándonos a llevar la humildad, Señor, y ser manso y mansedumbre, teniendo mansedumbre con los demás, Señor. Padre Celestial, ser hombres de bien, pacificadores y, Señor, tratando de alejarnos, Señor, de los pleitos y de las luchas, Señor, que no nos llevan para ninguna parte. Bendice a cada estos jóvenes, Señor, bendice a cada uno, Señor, y podamos seguir en su compañía durante todo este día, Padre Celestial. Ayúdanos para reunirnos nuevamente, Señor, a escuchar palabras y a leer, Señor, y meditar en ellas el próximo domingo, si es que usted no viene antes, Padre. Todo esto se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Prosigo a la meta de tu salvación, eres mi llamado, mi perdición. Prosigo a la meta y te alabo, nada me podrá separar de ti.